El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estés escuchando. Siempre lo digo, para eso están los podcasts, para escucharlos cuando os dé la gana. Bienvenidos una semana más a El placer de viajar, el mejor podcast de viajes desde que hace entre 24.000 y 18.000 años. Ayer, antes de ayer, porque viene siendo más ayer, o menos. Se consolidó el glaciar Aletsch, que espero haberlo pronunciado bien, pero no tengo ni puñetera idea, que a día de hoy es nada más y nada menos el más grande de los Alpes y un lugar que yo lo he visto y es de excepcional belleza. Y hemos estado allí, bueno, ya me gustaría a mí haber estado allí, pero ha estado nuestro tercer Beatle, así que es prácticamente lo mismo porque nos lo va a contar David Alonso y nos va a llevar a ese rincón de Suiza en el que tú también estás presumiendo que has estado. Estuve allí. Solo falto yo. Estuve viéndolo un poco en la distancia y bueno, luego contaré algo más. Y la verdad es que puedo decir que es uno de los sitios más especiales que he conocido. Y además, eso no va a ser todo. No, porque después os voy a llevar a un sitio que también os va a gustar muchísimo. Ah, sí, dime. ¿Cuántas veces a la semana piensas en el Imperio Romano? No lo he contado, pero sí es recurrente. Además, es recurrente, ¿no? Sí, es sí. que esto se volvió viral hace un par de años y se descubrió que los hombres pensáis muchas veces a la semana en el Imperio Romano. ¿Solo los hombres? Sí, era dirigida a los hombres. Así que yo me voy a dirigir a todos vosotros, pero espero que chicas también os suméis, porque he descubierto este fin de semana, he ido a una ciudad romana que se conserva súper bien en la provincia de Burgos, se llama Clunia Sulpicia, y aproveché para visitar otros pueblos de alrededor. Os voy a hablar de uno, porque es que si hablo de otros que visité ya tenemos para más programas, ya volveremos a la provincia de Burgos. Pero también hablaré de Peñaranda de Duero, que me pareció un pueblo precioso. Bueno, pues mira, me estoy muriendo de ganas de escucharos, así que basta ya de introducción. Eso. En marcha. Muy buenas, David. Bienvenido una vez más, la enésima, que suele decirse cuando no es la enésima. Bienvenido una vez más a tu podcast. ¿Qué tal te ha ido por Suiza, que has estado allí? Muy buenas a todos. Pues la verdad que vengo enamorado, otra vez, de Suiza, abrumado por la naturaleza. Me estabas contando un poco a micro cerrado, pero ahora tienes que darnos muchos detalles de ese viaje. Cuéntanos un poco así, esa postal que tanto te ha impactado. Si existe el síndrome de Stendhal, que tanto se habla en los viajes, sí. A mí me suele pasar últimamente con Suiza y sobre todo con los Alpes, que esa ha sido la primera vez en mi vida que he podido visitar los Alpes y verlos desde dentro, que no es lo mismo verlos desde otras ciudades, como por ejemplo Berna, que se ve muy bien, que fue el último viaje que hice a Suiza, pero no es lo mismo estar en los Alpes. Y es lo que me ocurrió en este último viaje, que os traigo además muy reciente, porque ha sido hace 3 días escasos, una semana. Estamos de viajes recientes hoy, lo tenemos todo fresquito. Sí. Y has explorado el Aletsch, ¿no? Que no sabemos muy bien cómo se pronuncia. A ver, ilumínanos al respecto. Eso es. Estuve en la zona del Aletsch Arena, que es una parte de los Alpes, de varios pueblos y varias aldeas, y que sobre todo están alrededor del glaciar Aletsch, que es el más grande de los Alpes y con una naturaleza sobrecogedora, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. También tiene 23 kilómetros de largo y tiene varios miradores, que ahora os contaré, 300 kilómetros de senderos en verano y un montón de kilómetros de rutas de ciclistas, por ejemplo. David, ya sabes que este podcast y sobre todo aquí un servidor somos un poco plastas con la geografía. Nos gusta centrar las cosas. Así que dinos dónde, te iba a decir exactamente tampoco hace falta, pero dónde está el Aletsch y también cómo se llega. O con un viajero que vaya desde España, ¿qué tiene que hacer? Hay varias opciones en este sentido. Yo la que pude realizar es la de llegar en avión desde España a Zúrich y desde allí coger un tren que dura unas 2 horas y media que te lleva hasta Brig, que es la capital, digamos, de esta zona, que está en el Valle del Ródano. Y desde allí tienes que coger otro tren pequeñito, corto, como cercanía suizo, que te lleva a un teleférico, porque estos pueblos donde puedes visitar alrededor del glaciar solo se puede llegar en helicóptero o en teleférico, que fue mi caso. ¿Y dónde está el Aletsch? Bueno, está situado al sur de Suiza, casi lindando con Italia. De hecho, hay un tren, nos contaron en el viaje, que puedes llegar desde Milán directo a esta ciudad, a esta zona, en 3 horas. Con lo cual, para el que esté interesado en un viaje un poquito más low cost, claro, desde Milán, al vuelo posiblemente salga más barato que viajando a otras partes de Europa o a otras partes de Suiza. Y luego, además, está muy cerca de Interlaken, esta zona que está entre Interlaken e Italia.
muy cerca de ahí. Yo, como decía antes, yo he estado un poco en esa zona, es lo que le llaman los Alpes berneses. Eso es. Supongo que porque está cerca de Berna, no tengo ni la más remota idea. Es una zona maravillosa y ya la llegada, la llegada a Interlaken, que yo la he hecho un par de veces, es, siempre lo digo, uno de los pasajes más bonitos que he hecho nunca en coche o en tren, ¿no? Porque en tren o en coche además van paralelas, la carretera y la vía, vas rodeando el lago de Thun, supongo que se llama, y es un paisaje absolutamente maravilloso. Además es uno de esos paisajes como amables, ¿no? De Suiza, con su lago, con sus barquitos, es una cosa estupenda. Y luego cuando pasas Interlaken, que es una ciudad que, como su propio nombre indica, está justo entre dos lagos, Eso es. que es, no sé, de esos sitios con una ubicación absolutamente privilegiada que hay en el mundo, pues cuando pasas ya de repente, pues prácticamente de golpe, te internas en la montaña y en montaña seria. O sea, montaña de nieve durante todo el año, de picos muy por encima de los 3.000 metros, alguno por encima de los 4.000, es decir, una auténtica barbaridad, y que es de una belleza además. Bueno, tú has dicho sobrecogedora, probablemente sea la mejor palabra. Es un sitio impresionante. Siendo tú dirías acojonante, ya lo voy a decir yo antes de que lo hagas tú. Que sepas que me ha venido a la mente la palabra a la mente y me he reprimido por una vez. A ver, habéis hablado un poco también del traslado, de estos consejos también prácticos, pero Carmelo ha adelantado esa postal y concretamente yo me pregunto qué pueblos alpinos así bonitos, ¿cuál fue exactamente tu recorrido, David? Bueno, lo primero que visitamos o que visité fue el pueblo de Riederalp, al lado de Betmeralp, todos acaban en Alp, los Alpes, ¿no? Será. Entonces, allí estuvimos alojados un par de noches y, como os digo, se puede acceder en teleférico. Y entre ellos hay un pequeño caminito, una carreterita que puedes caminar y que también puedes coger un autobús eléctrico, porque ahí hay autobuses eléctricos. No hay coches de gasolina. Los vehículos que hay son bicis eléctricas o autobuses mini. No es autobús como estamos imaginando de línea en España, es un autobús mini de 4 o 5 plazas y es eléctrico. Y el destino es privilegiado, como bien dice Carmelo, porque en nuestro hotel, os voy a intentar describir la postal, te asomabas a la ventana y veías los Alpes de fondo y te imaginabas Heidi caminando por allí encima del verdor y de fondo toda esa masa de montañosa cubierta permanentemente por nieve que es tan bonita y que es la postal del glaciar y de esta zona. El tema de Heidi lo comenté yo en este podcast también un día, creo que hablando de esta zona, que es pues eso, lo típico que ves, el prado, la montaña nevada al fondo, el prado con florecitas, la casita, el chalet típico, y dices, va a salir de un momento a otro Heidi por aquí. y no sale, pero realmente es... O sea, si alguien tiene una idea de los Alpes como un sitio idílico de naturaleza, con tal, vas allí y te encuentras exactamente esa imagen que tienes en tu cabeza de la belleza alpina perfecta. Y es tal cual, porque además solo faltaban las vacas, que normalmente están, pero justo había pasado una semana y ya no estaban en esta zona porque habían bajado al valle, porque empiezan ya las nieves, empieza a nevar a partir de finales de octubre, noviembre, entonces ya se las llevan. Pero normalmente en verano por allí te puedes cruzar con cualquier vaca y disfrutar de la zona. Lo que sí que os iba a comentar es que en Betmeralp hay una capilla, no os puedo mostrar la foto, os voy a intentar describir, aunque lo publicaré posteriormente en Libertad Digital, una capilla que hace digamos que el skyline del pueblo, la capilla, la cruz y detrás los Alpes, y es de una maravilla, es una sensación como de estar en este síndrome de Stendhal que os comentaba al principio, te da el frescor en la cara, ves cómo es posible que haya una capilla ahí en medio de un saliente y de fondo todos los Alpes, y te das cuenta de que la tranquilidad y la naturaleza son algo muy valioso, aunque me ponga un poco así ñoño, pero es que lo estábamos comentando antes de grabar, ¿verdad, Kelu? Sí. A mí me sorprende mucho más la naturaleza, y en este caso en Suiza es tan abrumadora que realmente el destino es la naturaleza, en los Alpes. Luego tiene unas ciudades maravillosas también, comparando a otros viajes, como por ejemplo de ciudades o urbanos. Últimamente a mí me gusta más la naturaleza, no sé por qué. Lo que pasa que luego el hombre crea cosas necesarias como hoteles donde dormir. Y yo me pregunto en esta zona dónde se puede uno quedar a dormir y disfrutar por la noche y por la mañana también de estas vistas. El hotel que os recomiendo es el Hotel Panorama, en este pueblo, el Betmeralp, que es,
todas las casas y todos los hoteles de este pueblo son de estilo suizo, con los tejados inclinados, preparados para la nieve y todo de madera. Entonces es muy bonito, muy, muy, muy bucólico. Es el Hotel Panorama, con vistas a los Alpes. Uh-huh. A ver, nos has prometido un viaje a un glaciar y por ahora estamos así como rodeando el glaciar. ¿Cuándo te metiste en arena? ¿Bajasteis al glaciar? ¿Qué es lo que visteis allí? ¿O lo más cerca que estuvisteis? Cuéntanos un poco. Bueno, el siguiente punto en nuestra ruta ya es acceder al glaciar propiamente hablando, ¿no? Propiamente dicho. Subiendo también por otro más teleférico. Solo puedes moverte es un método habitual de transporte, sí. Efectivamente. Eso es algo que, digamos, yo creo que aquí nos cuesta un poco pillar, pero es un método habitual de transporte. Por cierto, un dato interesante, la tarjeta de los, no sé si es de los trenes en sí o de transporte suizo, digamos, hay una tarjeta que tiene un precio, digamos, lo típico, tanto por semana, tanto... no es barata para los estándares españoles porque en Suiza pues, el nivel de vida es otro, pero te permite acceder a todos los transportes suizos. Y cuando digo a todos, es a todos los trenes, a todos los teleféricos, a los barcos en los lagos. Así que es realmente práctico y si vas a estar un tiempo haciendo turismo en plan, iba a decir en plan heavy, o sea, en plan moviéndote mucho de acá para allá, realmente vale la pena, ¿eh? Es una cosa que hay que mirar. El Swiss Pass se llama. Efectivamente. Eso es. Bueno, y como os comentaba, entonces el primer mirador, el de Mosflu, 2.333 metros de altitud. Ahí pasé un poquito de frío, pero no pasé todo el frío que iba a pasar después subiendo al siguiente nivel. Un segoviano pasando frío. Bueno, hombre, claro, por es favor. que me ocurrió esto, el razonamiento de un castellano recio de Segovia. Yo allí en pantalón corto. Pensé, bueno, mi montaña tiene 2.300, esto no será para tanto. Pues sí, fue para tanto. Cuando subí al segundo mirador, que es de 2.800 metros de altitud, casi 3.000 metros, desde donde se ve la inmensidad del glaciar en todo su esplendor. De hecho, puedes ver el Jungfrau, que tiene casi 4.000, o más de 4.000. Más de 4.000. El pico del Jungfrau son, si no recuerdo mal, más de 4.000. Y la estación de tren de Jungfrau, de la que he hablado yo alguna vez aquí, si no recuerdo mal, está como 3.800. Es la estación de tren más alta de Europa. Uh-huh. Y ves también el Matterhorn, que es la montaña del Toblerone famosa. Y a veces, algún día, puedes incluso ver el Mont Blanc, que está más lejos, que es ya otro país, estamos hablando de Francia. A mí eso de la montaña del Toblerone es que me ha llamado mucho la atención. Pero también me pregunto, para la gente que no sea tan montañera, que quiere hacer una ruta de senderismo accesible, que no sea muy larga, ¿esto es posible? Porque has hablado de muchos kilómetros de senderos, pero no sé luego si va a haber mucho desnivel o en qué condiciones están. ¿Tú probaste esta actividad? La probé y de hecho fueron unos 10-15 kilómetros, 12 kilómetros aproximadamente, que es una ruta entre los miradores. Y vas recorriendo, digamos, el glaciar, lo tienes a la derecha, según vas hacia una dirección, o a la izquierda, según vuelves en esa misma ruta, ¿verdad? Siempre tienes el glaciar en algún punto de tu recorrido. Y es la ruta de Riederfurka, ¿verdad? Entonces, como 1 hora y media, 2 horas de ruta bastante fácil, aunque tiene tramos de dificultad por aquello del terreno que está un poquillo complicado con las piedras. Y al finalizar esta ruta, desde el pueblo de Betmeralp, llegamos a un lugar que se llama Villa Cassel, que es una mansión tradicional victoriana junto al bosque de Alex, que tiene 1000 años de antigüedad, el bosque, no la mansión. Y es curioso ver cómo ahí en medio de la nada hay una mansión que alguien ha construido porque sí. Pues no es porque sí. ¿Y se puede llegar de otra forma que no sea andando? ¿O es Puedes llegar con un... Sí, hay un recorrido, hay una pista que llega desde otro pueblo cercano y que puedes llegar caminando de una forma un poco más fácil y más civilizada. Pero lo que está bien es hacer el recorrido a pie en la ruta senderista de senderismo que os estoy comentando. ¿Hiciste una oferta por la Villa Cassel? Pues mire, yo esto me lo llevo, me lo quedo por tanto. Todavía no lo he pensado. Pero bueno, que incluya servicio y equipos de Sherpas para ahorrarse el traslado de la compra, porque madre mía. La construyó un rico financiero británico. Que dijo, ¿por qué? Pero yo quiero aquí algo. Pues un palacio. Y se construyó la caseta allí, en medio de la nada, de los Alpes, al lado de un glaciar, hace 100 años. Yo
la verdad es que creo que me conformaría en esa zona, me conformaría con menos. Eso sí, siempre lo he pensado, con helicóptero, con pista de helicóptero, porque así puedes ir en un ratico. O sea, no es... Si no el viaje, digamos, para el fin de semana, si no se te pone el viaje largo. Como James Bond. David, ahí, muy bien visto. David, estamos hablando de todas esas rutas, estamos hablando de estar a una altura que quieras que no, empiezas ya a notarla físicamente y pues eso, de hacer senderismo, del frío. Me imagino que la alimentación que habrás tomado durante este viaje habrá sido cosas ligeritas, ¿no? Ensaladas, tofu, más o menos. A ver, que la ironía en radio, en sonido, se entiende poco. Aclaremos esto. Vamos a ver si lo puedo explicar. Si pretendes perder 15 kilos de golpe, haz esta dieta y date un paseito por allí con el frescor que hay. Pero no, fue todo lo contrario. Allí la dieta es verdaderamente calórica. En Suiza ya sabéis que se come de lujo. Y lo que más me gusta a mí es el queso suizo, las raclettes y las fondue. Pero en este caso os voy a recomendar un restaurante, Tjuestal, que es un antiguo establo de vacas que estaba muy cerca de esta zona que os comento de la ruta. Y allí descubrí una cosa que no conocía y es un plato típico que se llama cólera. ¿Y qué tiene de especial? No suena muy apetitoso. Bueno, pues porque fue inventado durante la cólera. Entonces, lo especial de este plato es que es un pastel de verduras cubierto con fruta y que se puede conservar durante mucho tiempo en casa. Y la verdad es que está riquísimo. Me encantó. Claro. Me gusta que digas eso porque y ahora cuando lo has dicho, digamos que como rebobinado así muy rápido y es cierto. Y a lo mejor yo no, como que casi, voy a decir, no me he dado cuenta, no sé que me he dado cuenta, pero no sé si lo he comentado a los gente, que es verdad que en Suiza se come muy bien y hay muchos sitios con comida muy tradicional, sitios relativamente sencillos, pero que efectivamente se come muy bien. Y por supuesto hay también restaurantes de altísima gama, ¿no? Pero es cierto que es un sitio que se come muy bien y también es cierto que las raclettes, las fondues y estas cosas, como allí, no... ¿Verdad? Bueno. Es que hay cosas que quieren un poco también el sitio. Es como la Guinness, que sabe mejor en Irlanda que fuera. No, pero... Voy a abrir una cuña publicitaria de algo suizo, aunque no pasa nada porque vais a entenderlo. En el aeropuerto de Zúrich, esto es una recomendación que nos da nuestra queridísima contacto de turismo de Suiza, Elena, un saludo desde aquí. Un saludo. Hay un supermercado, el Migros, y te voy a decir por qué es interesante, porque hablando de la raclette y la fondue, donde puedes comprar queso de raclette o de fondue a un precio más o menos competitivo comparado con las ciudades, llevártelo a casa y tener ese plato. Un buen souvenir de los que nos gustan. Pero, ¿qué es lo que hice yo? Comprarme una bolsita. Pero no es lo mismo que hacerlo mirando las montañas, como lo he hecho en alguna ocasión. Bueno, déjame contar antes de despedirte una anécdota que tuve yo en Jungfrau, en Jungfrau Hoch, que se llama la estación de tren, que llegué allí completamente fascinado. El sitio es alucinante, esa altura, el viaje en tren precioso. Bueno, en fin, una historia tremenda. Tiene, entre otras cosas, tiene como alguna pequeña atracción, una de las cuales yo creo que la más alucinante es que te metes dentro del glaciar. El glaciar, digamos que como que empieza allí la primera parte, entonces hay una parte excavada, es una cueva de hielo, que estás dentro del glaciar, obviamente varios metros por debajo de la superficie. Y lo que decías del frío, David, hacía tanto frío que la cámara se me bloqueó. Ante mi pánico atroz, porque pensé, digo, ya se me ha fastidiado del todo y ya me he quedado sin cámaras, estaba como en el segundo día de un viaje de 5, horror, depravación, muerte, pero no, conseguí que no fuese nada, que se desbloquease. De hecho, seguí haciendo fotos allí ya con un poco menos angustia, pero si no recuerdo mal, era el mes de mayo. Pero claro, a 4.000 metros de altura y encima de un glaciar hacía algo de frío. Algo, sí. Sí, las baterías de los móviles también se gastan rapidísimo con el frío. Yo recuerdo, al hilo de esto, que fue yo no fui con guantes, pues por aquello de que no creo que haga tanto frío, ya os he dicho. Y sacaba las manos, se me quedaban congeladas en cuestión de 30 segundos. Apretar el botón de la cámara fue una odisea. Entonces, cuidado, que hace bastante frío, hay que ir bien abrigados. Pero eso no significa que no vuelvas enamorado, como ha confesado desde un primer momento David Alonso, a quien agradecemos una vez más que nos cuente sus super viajes y esperamos que vuelva tan puntual como un reloj suizo a contarnos el siguiente. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. Kelu, he de confesarte que obviamente lo había oído antes, tampoco mucho, pero sí que había oído los nombres.
y que luego has dicho que está en la provincia de Burgos y bueno, hombre, ya uno se empieza a ubicar, pero la provincia de Burgos es grande y quitando eso, o sea, quitando que están en Burgos, no tengo ni idea de dónde están, ni Clunia ni Peñaranda del Duero. Pues se encuentra concretamente en la ribera del Duero, así que vamos a comprobar que estamos en una zona de buenos vinos y con nuestro madricentralismo podemos asegurar que está muy cerquita de Madrid porque es la parte sur de la provincia de Burgos, se tardan unas 2 horas en llegar, así que está nada, es fácil. A un paso y está rodeada por pueblos maravillosos con muchísima historia. Os hablaré de Peñaranda de Duero, que es uno de los que más me ha fascinado, pero creo que es un plan ideal con la excusa del Imperio Romano y esta ciudad romana, pues quedarse y disfrutar de un fin de semana, que es lo que he hecho yo. Así que... A ver, pues empieza a hablarnos de Clunia. Venga, viaje en el tiempo, odio este cliché, pero hay que hacerlo, es necesario ubicarnos un poquito en el calendario, no solo en el mapa, porque si nos vamos al siglo I con Nerón como emperador, pues le surgió alguien que quería sublevarse y ese fue Servio Galba. Lo intentó, falló en el intento y se tuvo que ir a esconder a Clunia. ¿Qué pasó a los pocos meses que Nerón se murió? Él se enteró, se aprovechó para ascender al poder y consiguió ser emperador. Así que hay que pensar que Servio Galba fue emperador del Imperio Romano viviendo en Clunia. Fue un convento administrativo muy potente, así que esto hizo florecer una ciudad alucinante de 130 hectáreas, que es lo que encontramos hoy. Es una barbaridad. Otra medida también que a veces se critica, lo de los campos de fútbol, pues 130 campos de fútbol de ciudad en esto es útil. Romana. Así que también los estudios dicen que llegó a tener 18.000 habitantes. Hubo unos anteriores que decían que llegó a tener 35.000, pero luego ya dijeron, a ver, igual nos hemos venido un poco arriba, pero 18.000 para la época a mí ya me parece algo realmente alucinante. Y a nivel posicionamiento, digamos, sobre el terreno, está en un lugar estratégico, ya no eran tontos en ese momento, claro, y eligieron un promontorio desde el que se ve hasta Soria, Castilla-La Mancha, el Pico Urbión, la Sierra de la Demanda, el Sistema Central, porque está en un lugar elevado. Que no es que les gustasen tener vistas, que a lo mejor también, sino que les gusta ver si venían los malos. Claro. Ya sabes, Kelu, que yo soy como un poco loco de la historia, de, como me dijo alguien presidente de esta empresa, de la piedra vieja y la cosa de la arqueología. Yo de niño quería ser Indiana Jones y tal. Así que cuéntame qué podemos ver, qué podemos, iba a decir tocar a lo mejor no, porque no se pueden tocar las cosas estas que se estropean, pero qué se puede ver allí de todo ese pasado tan importante del que nos cuentas. Y es una pregunta razonable porque me la ha hecho mucha gente de, bueno, sí, una ciudad romana, pero si luego quedan allí 4 piedras y tal, ¿merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Cómo está hoy en día? Es curioso porque se abandonó la ciudad con el declive del Imperio Romano y con los traslados administrativos que llevaron la capital a otras partes, pues todos aquellos funcionarios y trabajadores derivados se piraron de allí y que llegó la naturaleza y devoró todo aquello. Pero esto fue una suerte, porque gracias a esto luego no se construyó nada sobre esta ciudad y cuando en el siglo XVIII se puso de moda, bueno, más que ponerse de moda, nació el concepto de la arqueología. Aquí estaba Carlos III en el poder, era nuestro rey, pero también era emperador de Nápoles. Había sido rey de Nápoles antes de ser rey de España. Claro, y allí conoció Pompeya y Herculano, entonces pensó que quería lo mismo para Clunia y ahí se empezó a excavar esta ciudad y a descubrir lo que conocemos hoy. Es verdad que hubo muchos saqueos por el camino de objetos pequeños, pero lo que os voy a contar es alucinante, realmente se conserva muy muy bien esta ciudad. Mira, para empezar, una duda que me surge a mí, según estás contando, un sitio alto, época del Imperio Romano. ¿Tenía agua? No había un río, ¿no? Me imagino. ¿Cómo solucionaban eso? Claro, es que este sitio alto además era ideal no solo por controlar los alrededores, sino porque estaban sobre un sistema freático y kárstico desde el que podrían aprovechar muchos pozos de agua y abastecerse. O sea que también eran bastante listos en esta cuestión. Luego esos pozos los vamos a encontrar en las propias viviendas, de cómo se abastecían de agua, no solo los subterráneos, sino también estos que hacían la recogida del agua de la lluvia. Y también vamos a ver todas las huellas de aquello en las propias domus romanas, que tenían agua corriente, canalizaciones, o sea, todas estas cosas que nos parecen a veces tan recientes en nuestras ciudades, ya las inventaron los romanos, vaya. Es que casi todo lo inventaron los romanos, ya lo decían. Los Monty Python en la vida de Brian, efectivamente. ¿Cómo son las domus que se pueden ver allí en Clunia? Esto es muy curioso porque, claro, estamos en la provincia de Burgos, hace mucho frío, pero en este lugar
lugar también hace mucho calor. De hecho, yo cuando fui pasé un calor tremendo ahí a mediodía. Y entonces las domus romanas de Clunia se parecen mucho a las del Imperio Romano en África, en el Magreb, porque están un poquito excavadas en el suelo y tenían pórticos con columnas para protegerse tanto de las inclemencias del frío como del calor. Entonces esto las diferencia de otras muchas. Son casas de trabajadores también con poder económico, de la ciudad, de esos funcionarios, porque son las que se han podido conservar. La gente más pobre construía en adobe y eso no ha llegado hasta nuestros días. Pero claro, lo que veremos allí son varias casas, casoplones romanas con su triclinium, que me gusta mucho este concepto de tener un gran salón comedor como los de nuestras abuelas, que antiguamente estos salones comedores en los que no hacía mucha vida, pero que los tenían impolutos con todo tipo de objetos y decoraciones. El salón y la sala de estar. Efectivamente, pues este era el triclinium romano que vamos a ver en Clunia, con todas esas columnatas, con unos mosaicos. Ahora ya se van a empezar a tapar, porque en invierno los mosaicos, como sufren mucho también con el cambio drástico de las temperaturas y del frío, se cubren, pero luego hay una serie de meses del año que ya se descubren y son maravillosos. Tienen unos diseños policromados, geométricos, de elementos vegetales, súper bonitos y se conservan muchísimos metros ahí en esos tricliniums. Esas casas. Me daba cosa preguntarte, porque como has dicho antes que había habido un cierto nivel de saqueo, digo, no sé si preguntarle, que luego me va a decir, no, mira, es que se lo llevaron todo, que queda súper fatal. Sabes que yo soy muy fan de las señoras y las señoras de viaje son muy preguntonas y esta pregunta la hicieron porque hacen, por cierto, visitas guiadas, 2 al día, una a las 11 de la mañana y otra por la tarde, y decían, bueno, pero ¿y si saquearon? Bueno, entonces no vieron la manera de hacerlo correctamente o no les mereció la pena ir cogiendo tesela de los mosaicos, así que ahí se quedaron y gracias a eso los tenemos hoy en día. Me has hablado de que hace frío allí, cosa que es Burgos, tampoco hace falta ser, es decir, no lo podemos creer. Y hemos hablado también de soluciones para las épocas del calor, pero oye, allí una casa así en un alto en Burgos en esa época, ¿no se morían de frío? No, y esto es curiosísimo porque no sé si sabes de dónde viene la expresión estar en la gloria. No. Pues viene de un invento castellano que se llama gloria, que se parece mucho a lo que conoceríamos en plan modernísimo como suelo radiante. Tú tienes una estufa cuyo calor se va distribuyendo por la casa a través del suelo. Bueno, pues la gloria ya la inventaron los romanos, no la llamaban gloria, pero allí mismo en la ciudad puedes ver un sistema parecido a este que conocemos hoy, cómo calentaban con toda especie de hornos subterráneos las casas y me parece maravilloso porque en otros lugares, yo creo, en otras ciudades romanas, pues no era preciso hacer este invento. Entonces aquí lo podemos ver. He estado en varias y no recuerdo haberlo visto nunca. Igual es que no se hacía o yo qué sé, o a lo mejor no se ha descubierto, lo que fuese. Nos hemos hablado del frío, hemos hablado del agua, así de las cosas prácticas. Para mí es que me encantan las cosas prácticas. Sí, el hipocausto es como se llamaban romanos. Las glorias. ¿Qué más cosas se pueden ver en Clunia de cómo era la vida en esa ciudad romana? Claro, porque hay aspectos de la vida pública y privada que vamos a comprobar allí. Por ejemplo, en cuanto a la privada, vamos a ver una ubicación donde se encontraba un antiguo altar, así con pequeñas piedritas de forma semicircular, colocaditas, con una piedra así muy grande, donde colocaban a los dioses, los lares o los dioses manes y el entramado del cardo y el decumano. Esto lo vamos a ver. Es verdad que se conserva el trazado en muchas ciudades, el trazado romano. Pues por supuesto allí vamos a ir andando por el cardo y el decumano también, donde se encontraba el foro, por supuesto, un foro súper grande, con un ayuntamiento. Del ayuntamiento veremos las bases de muchas columnas y visto el tamaño de las bases, si multiplicas por 9 el diámetro de las bases, puedes calcular la altura de las columnas. Este fue un truco que nos dio Isidro, el guía de Clunia Sulpicia. Y claro, ya mirando las bases, pues sí, se podía deducir que era un ayuntamiento muy, muy, muy grande. También era tribunal de justicia, o sea que era una ciudad muy importante con todos los servicios y todas estas cuestiones. Y luego, sobre todo, me llamó la atención, de repente íbamos andando y en medio del cardo y el
humano veíamos 3 piedras, de pronto, como estos volardos que hoy evitan que entren los coches a una calle peatonal. Y preguntándonos contestaron que eran pasos de peatones antiguos, porque imagino que los carros se tenían que parar un poquito, tú ibas saltando por encima de esas 3 piedras grandes y ahí pasaban. Y luego las tabernas, que ahí en las tabernae, los comercios, los que se conservan también son los comercios de lo que sería la Milla de Oro romana de entonces, la calle Serrano, porque son los que se encuentran más cerca del foro. También había otros en las afueras, pero los que se conservan hoy en Clunia son aquellos que eran más de postín, también con sus pórticos. Donde estaba el género bueno. Has mencionado un montón de cosas que asociamos con las ciudades romanas, pero no una que no sé si es que no había o qué, las termas, que son típicas también, lo que ves en todas los... Sí. Te suelen llevar la terma. ¿Había termas ahí en Clunia? El hedonismo, cómo les gustaba a los romanos, lo de irse de spa también. Pues sí, una zona de termas gigante, o sea, los metros que ocupan las termas es una cosa loquísima. Yo pensando en lo que ocupan las de León, por ejemplo, pues es que comparado con esto es, no sé, o sea, es que son gigantes. Ahí puedes ver diferentes zonas, no solo donde se iban a las piscinas de diferentes temperaturas, sino también la zona de mujeres, de hombres, la zona jardinada, donde se hacían otros tratamientos, porque no solo se iban a dar baños y hacerse tratamientos de talasoterapia, también iban a hacerse depilaciones, masajes, en fin, manicuras, de todo un poco. Y en medio de toda esta zona, a un lado, donde las domus, me sorprendió algo así que, por contrastar un poco con todo esto romano, me sorprendió muchísimo. Bueno, no he hablado, que no se me olvide en cuanto al disfrute, no he hablado del teatro que hay, que tenía capacidad para 9.000 personas. El de Mérida tenía para 7.000. Imagínate la capacidad, y todos los años siguen celebrando un festival de teatro clásico en Clunia, porque el lugar, y además se ve toda la explanada castellana de fondo y es maravilloso, increíble. El teatro de Mérida me parece enorme, o sea que si es todavía más grande me parece una auténtica barbaridad. Sí, pues es un poquito más grande, o sea, alucinante, y es de las mejores cosas que se han conservado. Es lo primero que se ve cuando se va subiendo a Clunia, ahí está el teatro, porque claro, aprovechaban parte de la ladera de ese promontorio para construir las gradas, entonces sí tiene una acústica increíble. Bueno, y estaba comentando yo, en medio de toda esta ciudad romana donde pues aparece una ermita visigoda, y yo, pero ¿cómo va a haber aquí una ermita visigoda? Y dentro es muy especial para la comarca de la Ribera del Duero, porque conserva una imagen románica llamada Nuestra Señora del Castro. Allí cerca de Clunia nació, en Caleruega, que es un pueblo del que alguna vez os quiero hablar, que me encantó también. Allí nació Santo Domingo de Guzmán, que es nada más y nada menos que fue el fundador de la Orden de los Predicadores de los Dominicos, es decir, la orden que dio nombre a la República Dominicana. Bueno, pues cuenta la leyenda que cuando era pequeño, Santo Domingo de Guzmán iba a este lugar con su madre en romería desde Caleruega hasta las ruinas de Clunia, a visitar esta ermita, a venerar esa pequeña imagen. Y desde entonces, pues esta romería se sigue celebrando cada mes de abril, así que yo creo que también puede ser una oportunidad. Yo diría que vayáis antes, pero en abril ver esta romería, subir hasta Clunia, hasta esta ermita, desde Caleruega, que hay un paseíto importante, pues creo que es una cita y una buena excusa también para acercarse por allí. Y además de eso, que hay muy pocos restos de la época visigótica, así que más allá del valor religioso relacionado con Santo Domingo, joder, es una cosa que llama bastante la atención. Me ha encantado Clunia, sabes que además a mí me encantan estas cosas y me han quedado muchísimas ganas de ir, pero nos has avisado antes de que en el viaje has incluido también Peñaranda de Duero. ¿Está cerca? ¿Cómo es? Sí, está a 15 minutos en coche. O sea, está cerca, no, al lado. Entonces, lo 15 ideal... 15 minutos en Madrid es ahí. Yo os voy a proponer, hombre, ya pasar un fin de semana, y además aprovecháis y veis toda la comarca de la Ribera del Duero, pero ir desde Madrid. ¿Qué fue lo que hice yo? Es que ya voy a ir a mi caso personal. 9 de la mañana sales de Madrid, a las 11 estás en Clunia, haces la visita guiada, que dura 1 hora y media más o menos, te descubres todo esto que os he contado, y a 15 minutos total, que entre que sales y no ya es mediodía, te vas a Peñaranda de Duero y empiezas a recorrer esta localidad que me encantó, de calles empedradas preciosas, de casas de arquitectura popular con ese entramado de madera que aquí hemos comentado otras veces, palacios y casonas blasonadas. Es
supone una especie de réplica del mundo cortesano de los condes de Miranda, famosísimos en esta localidad porque fueron los que engrandecieron a todos los niveles, sobre todo monumental, Peñaranda de Duero. Y bueno, ya con decirte que si vas y lo primero que haces es ir a su oficina de turismo, te vas a encontrar que la oficina está en un antiguo lagar, o sea, que es donde se prensaba la uva y de forma tradicional, y conserva todos esos elementos, así que esto ya me parece un detalle increíble. O sea, ya tenemos dos motivos para ir a la oficina de turismo, que es que te informen, que siempre lo hacen muy bien sobre los sitios en los que estás, y ver eso. Más o menos por lo que me cuenta, me hago la idea de una ciudad o de un pueblo que tiene que estar lleno de monumentos. Llenísimo. Yo fui a la oficina de turismo y con Sara, técnico y guía de Peñaranda de Duero, me llevó por allí, por ejemplo, el primer lugar, el más conocido, la Plaza Mayor, donde podemos ver a un lado el Palacio de Avellaneda, que es el de los Condes de Miranda. Ahora está cerrado porque se va a convertir en un hotel y esto va a ser curioso. Yo creo que no le queda mucho tiempo para que lo abran. Claro, tiene una pega que no se puede ver ahora por dentro, pero os voy a contar el pro que han puesto para decir, bueno, cerramos esto porque están reformas, pero os vamos a ofrecer visita al público a este otro lugar, a un monasterio precioso, para que también podáis hacer esta visita. Tiene una portada plateresca, este palacio preciosa, dintelada, y es un edificio que tuvo varios usos en el pasado, así como anecdotario fue servicio social de la sección femenina, cuando venían mujeres de toda España a hacerlo, sí, y entonces muchas de esas mujeres pues acabaron quedándose en Peñaranda. Entonces, esa época se casaron, pues que conocieron allí a vecinos del pueblo y se quedaron. Entonces, bueno, pues conservan un poco este recuerdo. Hay que repoblar, eso está muy bien. Esta faceta. En medio de esta plaza hay un rollo jurisdiccional. Es una columna de piedra, no sé si habéis visto en Castilla, es que hay muchísimas, que simboliza la autonomía jurisdiccional de la villa, también el poderío de la villa. Que allí se impartía justicia. Sí, en esta pregunté y no fue picota. Esta, por lo visto, no tuvo ese papel. Solo está muy ornamentada, era un poco papel decorativo y tal, pero sí, en otras ya sabemos que se realizaban los autos de fe. Así que, pero es muy bonita, así en gótico tardío, con unos pináculos góticos preciosos. Y, por supuesto, he nombrado este rollo, pero en realidad el protagonista absoluto de la Plaza Mayor, la protagonista es la Colegiata, que es enorme. Yo es que me acordé de ti, creo que me comentaste además una foto que saqué en su interior, porque es preciosa, es la joya de la corona de Peñaranda de Duero, súper grande en comparación, pensando que Peñaranda tiene menos de 500 habitantes, o sea, es enorme. Y es muy bonita la historia además de su creación, porque el pueblo, antes los habitantes se tenían que ir a los oficios religiosos a una ermita que estaba en lo alto y tenían que subir unos paseos para todo, un esfuerzo enorme. Le pidieron a la condesa, oye, ¿nos puedes hacer una iglesia, un templo al que podamos ir a rezar y demás en el pueblo? Y ella dijo, bueno, ¿qué se os voy a hacer? Os voy a hacer esta pedazo de colegiata que tardó 200 años en construirse, así que la condesa no la vio terminada en vida, pero bueno, con una bóveda de crucería estrellada en el interior, gótica, preciosa, con un crucero gótico flamígero espectacular, con un coro, con su sillería, su órgano, con relicarios, que a mí me encantan los relicarios. Como una catedral, vamos. Sí, de hecho mucha gente, si no lo sabe, pensará que es una catedral según entra, pero bueno, ya sabemos que las colegiatas también cumplían esta función de enseñar, ¿no? También que había también pues, alumnos y demás. Y era... si no recuerdo mal, el nivel por debajo de la catedral. Eso es el nivel de importancia, cierto. Y allí trabajaron, pues imagínate, gentes tan comunes y poco conocidas como Rodrigo Gil de Ontañón, que hizo la Catedral de Salamanca, de Segovia, la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares. También Ventura Rodríguez hizo un retablo neoclásico que rompe con la estética. Yo creo que es un poco polémico para algunas personas porque... Claro, vienes de una estética más bien gótica en el interior y el retablo es curioso. No, pero si es de Ventura Rodríguez, igual pero podemos... Sí. O sea, a ver, estamos Ventura hablando Rodríguez, del creador de las fuentes más veneradas de Madrid. Y de dos de los arquitectos
más importantes de cada uno de su época respectiva. Es decir, no son tonterías. Más cosas. Más cosas que antes he contado un poco el cebo de lo de, es que cierran el Palacio de los Condes. ¿En qué abren? Pues el monasterio de San José. Pequeñito, súper coqueto, pero merece muchísimo la pena, aunque sea solo para entrar en el claustro, que es renacentista, está jardinado y es un monasterio en activo, porque allí están monjas de clausura viviendo. Yo conocí a Celina, la entrevisté además, me estuvo haciendo un recorrido, me contó que tenían una cocina más grande que era demasiado grande, ¿no?, para ellas, pero que bueno, que trabajaban y que hacían mucha vida en la cocina, porque realmente el tema del frío también en Burgos hay que tenerlo en cuenta. ¿Le y la capillita. ¿Cuántas monjas hay? Ay, sí, ¿cuántas eran? 13, si no me acuerdo mal. Ella era la abadesa y era la mayor de todas, pero tampoco era muy mayor, la verdad, que más o menos decía que había un poco de crisis de fe y de devoción y que, bueno, que estaban buscando la posibilidad de que llegara más gente de fuera, porque ella me contó que empezó allí a ir porque su padre trabajaba como obrero en el monasterio y que le iba a llevar la comida todos los días y que a ella le dejó fascinada el ambiente y la devoción de las monjas. Y que con 14 años pues ya se metió a monja y desde entonces. Y es del pueblo ella, o sea que... Pues a mí realmente, y yo creo que eso de alguna forma, claro, es que es obviamente muy difícil, pero sería un tema precioso para darle un tratamiento, iba a decir periodístico, no, casi de un libro. Es la vida en esos sitios y que todavía hoy en día, aunque poca obviamente, haya gente que apueste por esa vida y tal, me parece una cosa alucinante. Y aparte de eso, que hay monasterios que son joyas, pero absolutamente brutales. O sea, son sitios absolutamente increíbles y muchos de ellos todavía tienen su congregación, que a día de hoy suele ser pequeña. Más o menos suele estar en las cifras, los que yo he conocido están en estas cifras de una docena, de una veintena de monjas, pero me parece que, pues eso, que están viviendo en sitios que son absolutamente joyas, pero están viviendo así, de esa forma tan extraña, tan poco siglo XXI. Aunque se han flexibilizado un poco en la clausura, ya me lo decía, de hombre, ya... Sí que nos relacionamos, nosotras estamos aquí dentro rezando y hacemos una vida, pues una vida muy de vida interior, pero que luego sí que salen y no tienen problema en si hablan con una persona, pues fíjate, si hablo conmigo, Celina, sin ningún problema. Pero sí, la verdad que es muy interesante. Y después de lo divino, la gente dirá, a ver, todo esto está muy bien, pero ya va llegando la hora de comer. Y yo digo, pues qué mejor que un aperitivo haciendo una visita a una bodega subterránea, urbana, dentro de Peñaranda, que hay muchísimas. Que estamos en Ribera del Duero, claro. Efectivamente, y aquí cada persona normalmente en su casa tiene debajo su propia bodega. El ayuntamiento tiene en propiedad la bodega de la cárcel, que fue prisión también en su día, y que comunica con otras por debajo, con las bodegas de otros vecinos. Ahí podemos ver, si nos fijamos, las zarceras por la calle y podemos ir contando. Hay muchísimas bodegas y allí podemos hacer una tata. ¿Qué es una zarcera? Explícanoslo. Las chimeneas, claro, que yo ya por hecho, es que ya como vengo tan inmersa en este mundo, sí, ya. las chimeneas, pues por donde se respira el oxígeno y que además, en caso de que haya el tufo, ¿no? El tufo es el monóxido de carbono, no me quiero equivocar, pero es el posible. gas tóxico que se produce al hacer toda la fermentación. La fermentación de la uva, efectivamente. Así que se puede hacer, la abren desde el ayuntamiento y además te regalan un vasito de cerámica tradicional de Peñaranda de Duero, muy, muy bonito. Y se puede beber, digo yo. Se puede beber, claro, te ofrecen vale. allí unos vinos, te llevas el vasito para casa y te explican un poco el proceso también de conservación, porque allí, ya hemos dicho, el lagar estaba en la oficina de turismo, un lagar, pero allí no se producía, donde lo que hacían en estas bodegas era conservar el vino allí en las barricas, o sea que está muy bien. Hay otras cosas muy curiosas de Peñaranda de Duero. Allí se encuentra la botica más antigua de España, que sigue abierta en farmacia. Y entonces hay mucha gente que esta curiosidad le llama mucho la atención y es preciosa, imagínate. O sea, a mí me parece una cosa, vamos, que no me lo pierdo seguro. Con esos cajoncitos, esa madera noble. Un taller de cerámica tradicional que también ofrece muchas actividades para realizar. Y una antigua herrería que ya está en desuso y a ver si la vuelven a poner en funcionamiento, porque el herrero que estaba trabajando pues ya falleció y entonces están a ver si continúan con esto, porque es interesante el asunto. A la gente, y cuando digo la gente me incluyo en esa gente, nos encanta
el ver cómo se trabaja en una antigua herrería. Es una Hombre, cosa ya he contado yo el programa este de Fundido a Fuego, ¿Es verdad? que es que tiene un éxito de audiencia increíble. Bueno, Una duda. Estamos en una zona que es prácticamente el origen de Castilla. sí. Digo yo que habrá castillo por allí también. Hombre, no hay pueblo castellano sin su castillo. Y en el caso del de Peñaranda de Duero es que además, menudo castillo, un castillo gigante que ejercía el papel un poco de frontera. No era tan defensivo como simplemente estar ahí arriba y observar Y vigilar. los alrededores. Sí, los condes podrían haber ido a vivir allí, pero dijeron, no, esto es poco práctico. Los condes de Peñaranda no vivieron allí. Que en los castillos ya se sabe, que luego ya hay mucha humedad, la calefacción te sale por un pico. Hombre, y bueno, se parece bastante al de Peñafiel porque tiene esta forma como de barco así alargada. A mí me parece precioso el castillo. Este no lo conozco, es decir, no digo que sea más bonito el de Peñafiel, sino que es el de Peñafiel lo conozco y me parece precioso, me parece espectacular. Y es castillo roquero, es Y técnicamente como se llama. ¿Y es así, es tan grande como el de Peñafiel? Pues es que el de Peñafiel yo no lo recuerdo mucho en dimensiones cuando fui, pero a ver, este tiene 6 pisos hacia arriba y una mazmorra en el subterráneo. Todo esto se puede visitar y lo han convertido en un centro de interpretación de castillos, con lo cual uno va a salir de allí con la lección aprendida. Y sobre todo es súper interesante subir al 6º piso. Y en las vistas. Claro, para ver todas esas tierras castellanas increíbles que además están preciosas y observar todo aquello para seguir recorriendo, la verdad. A mí me encantó esta experiencia. Para concluir con lo que solemos concluir y que nos gusta mucho. ¿Qué se come por la zona? Y como has estado cenada, ¿tienes algún sitio así que nos puedas recomendar que, oye, no os podéis perder, yo qué sé? A ver. No se me ocurre ningún plato concreto. Dile tú. Bueno, tengo lista para decir, a ver, tenéis que elegir. Yo dije, tengo que irme a un sitio bueno. Un sitio que está en plena Plaza Mayor. Que no me enteré yo que no vas a sitios buenos. Claro, en una antigua casona. Allí me atendió Óscar, su propietario. Me refiero a la Posada Ducal, que es uno de los sitios, la verdad, más famosos de Peñaranda de Duero. Y allí hay una morcilla de Burgos. Él me dijo que era la mejor morcilla que iba a probar en Burgos. Y yo pensé, a ver, igual que yo voy a continuar el camino. Y es verdad que fui probando en otros sitios. Óscar, tenía razón, cierto. Estaba muy, muy buena. Lechazo al horno. Lechazo en todas sus formas. Si hemos comido lechazo al horno, yo qué sé, otro el día anterior o pensamos hacerlo el día después, pues también hay costillas de lechazo súper ricas, chuletitas, mejor dicho, no costillas, chuletitas de lechazo, bacalao, croquetas, revueltos de setas, que además en otoño, esto estamos en temporada. Sí. Por supuesto, un buenísimo vino que me ofreció un Clunia, que aunque no era Ribera del Duero, es un vino que se le puso el nombre de la ciudad romana a Esprofeso, o sea que también yo me sentía ya como haciendo el pack completo del viaje. Y luego hay un postre súper típico en esta zona de Burgos, que es el hojaldre de crema y nata. Ahí te hacen esta crema y esta nata de forma casera y este hojaldre finito, crujiente. O sea, esto es un bocado de los dioses. Por favor, Kelu, que no son horas de entrar tanto en los detalles. Bueno, ya como despedimos, ya vamos a terminar porque Sí, con la saliva no... Y nos levantamos directamente de aquí a la máquina del vending, que no es lo mismo, pero es lo que tenemos, así que no nos queda más remedio. Oye, me he dado cuenta de que muchos oyentes nos escriben también hasta por YouTube, o sea que yo se lo agradezco porque de vez en cuando voy y me encuentro sus comentarios me hace mucha ilusión. También son correcciones, ¿eh? No te creas tú que no nos corrigen, pues por supuesto. Está bien que nos corrijan si nos equivocamos, que seguro que nos equivocamos mucho porque no sé, Pues es que hablamos somos tanto así, a veces. hablamos demasiado al final. Los periodistas es lo que tenemos. Que se acuerden de escribirnos en YouTube, en el correo elplacerdeviajar@libertadigital.com, en donde sea, que nos escriban, pero sobre todo y lo más importante, que nos escuchen cada semana y que se suscriban. Y así les llega Que automáticamente. se suscriban, que les llegue automáticamente, que es más cómodo, que es mejor y que aunque a ellos les parecerá que no, para nosotros de verdad es importante y marca una diferencia. Hasta la semana que viene. Nos vemos en 7 días. El placer de viajar con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.